Comento hoy la idea de ente de los racionalistas continentales del siglo XVII. Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, llegando hasta Wolff. He de advertir que en ellos rara vez, sobre todo en los primeros, pocas veces aparece el vocablo ente. Sin embargo, sus preocupaciones son las mismas. Sus preocupaciones metafísicas son las mismas que venimos viendo en Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Duns Scoto, etc. Descartes, para empezar, no fue ajeno ni mucho menos a estas inquietudes. Su vocabulario, como he dicho, fue diferente, pero latían los mismos problemas, porque siguió la línea metafísica de Suárez. No en vano se educó en un colegio de jesuitas, donde los libros de texto en filosofía eran las disputaciones metafísicas de Suárez, básicamente. En sus obras no aparece casi nunca el vocablo ente, tampoco en las de Spinoza, quien pensaba que es ente todo aquello que una percepción clara y distinta nos dice que existe o puede existir. El asunto, por tanto, se localiza en el pensamiento. Es obvio que una quimera, un centauro o un mero ente de razón no son entes, porque ni existen ni pueden existir, como tampoco lo son los géneros y las especies, que él, Spinoza, llamó géneros de recordación, y tampoco lo son la medida, el tiempo, el número, que llamó recursos de la explicación, ni la ceguera, el fin o la tiniebla, que son seres de la pura imaginación, sin objetos reales a los que corresponder, y en consecuencia no son ideas de cosas. Estos seres son no entes. Puede dárseles el nombre de entes de razón, pero sin olvidar que no es aceptable clasificar el ente en real y de razón, porque equivaldría a dividirlo en ente y no ente, o en ente y modo de pensar, lo que es inaceptable realmente. La única división posible es en ente cuya esencia envuelve su existencia, estamos con Spinoza, o ente necesario, y ente cuya esencia no la envuelve, o ente posible. El primero es sustancia, el nuevo vocablo, bueno, nuevo, es antiguo realmente, pero con los racionalistas cobra una gran prestancia. El primero es sustancia, el segundo, sustancia y modo. Téngase en cuenta que modo y accidente no son lo mismo, porque el segundo, el accidente, no es algo real, sino solo un aspecto del pensamiento, mientras que el primero sí lo es, porque puede aplicarse a las cosas. Si digo que un triángulo es movido, por ejemplo, con Spinoza, el movimiento no es un modo del triángulo, solo lo es del cuerpo móvil, del cuerpo en movimiento. Respecto del triángulo, el movimiento es un accidente. Pero respecto del cuerpo, el movimiento es un ser real o un modo. No se puede, en efecto, concebir este movimiento sin el cuerpo, pero sí sin el triángulo. El ser de la esencia, según Spinoza, es la manera en que las cosas creadas están incluidas en los atributos divinos. El de la idea se refiere a las cosas contenidas objetivamente en la idea de Dios, que ha decidido voluntariamente crear lo que aún no existe. El de la existencia, llamado por él esencia de las cosas fuera de Dios, es un ser atribuido a las cosas después de la creación. Estos cuatro tipos de ente se distinguen en las cosas, pero no en Dios. Descartes afirmó por su lado que el ente es sustancia, y definió la sustancia como aquello que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Él cayó en la cuenta de que así entendida la sustancia solo puede aplicarse con propiedad a Dios, pero él entendió que la res extensa y la res cogitans, la materia y la mente, son también sustancias, pese a que necesitan a Dios para existir, contraviniendo en cierto modo su propia definición. Esta definición de sustancia puede valer para que un ente sea sustancia, pero no para que pueda ser conocido por nosotros. Es preciso que posea algún atributo, que sea su esencia. De ahí que atribuya a una el pensamiento y a otra la extensión. En consecuencia hay tres clases de sustancia: la infinita, la extensa y la pensante. El ente, por tanto, es la sustancia y la sustancia es la esencia. En Dios se identifican esencia y existencia.
La existencia de Dios es su esencia, puesta fuera de mí, podrá afirmar Descartes. Ahora bien, esto mismo puede decirse de todo, incluso del yo pensante, porque también mi existencia en cuanto ser pensante es un ser en sí actual. No hay, pues, esencia alguna fuera de su existir. Solamente hay cosas existentes, que son el ser creado de sus esencias. Es Dios quien ha puesto las ideas, que llamo esencias. Descartes llama idea a las naturalezas de las cosas existentes. La diferencia entre esencia y existencia solo puede darse en el pensamiento. Partiendo de sí, el pensamiento se dirige a las tres sustancias, una que existe por su propia esencia, y las otras dos, almas y cuerpos, res cogitans y res extensa, por la voluntad de la primera. No hay intermedio entre la sustancia creadora y las sustancias creadas. Los posibles están solo en el entendimiento, donde la esencia y la existencia fuera de la mente y la esencia dentro de ella se disocian. A ver, solo hay existencias para él, Dios, cuerpos y almas. Ahí es total la identificación de esencias y existencias. No hay, en consecuencia, para Descartes, un mundo de esencias aparte. En definitiva, Descartes identificó el ente con la sustancia y la sustancia con la esencia actualizada. Uno de los sucesores más destacados de Descartes, el padre Malebranche, pone en Dios el punto de partida de la metafísica. Y desde él explica los cuerpos como extensión y las mentes como pensamiento. Las ideas eternamente existentes, reales, anteriores a las cosas creadas, las cuales se unifican en la idea de extensión inteligible y en la de espíritu pensante, son traídas por Malebranche a primer plano. También Spinoza pone en Dios pensado por él como la sustancia o naturaleza, la única, el punto de partida de la metafísica. El resto es atributo o modo de la misma, de la sustancia. La sustancia se define como lo que es en sí y se concibe por sí. No hay necesidad del concepto de otra cosa para pensarla. Así es definida la sustancia o ente por Spinoza. Atributo es lo que en ella se concibe como algo de su esencia. Así, la extensión o el pensamiento, conocidos por nosotros entre una multitud infinita de otros atributos que no conocemos. Modo es afección de la sustancia, pues se concibe en otro y se da en otro. Con poco más que estas ideas, la sustancia única, causa de todas las afecciones de los atributos divinos, pues los particulares no son otra cosa que afecciones suyas, modos por los que se expresan tales atributos de una manera determinada, con esto digo, construye Spinoza su metafísica. Es el monismo panteísta de Spinoza, que luego Hegel llamó monismo superficial. La realidad es una sola sustancia para él que tiene dos atributos conocidos, la mente y la materia, de los cuales las almas y los cuerpos individuales son modos a través de los cuales se manifiestan dichos atributos. Entre estas cosas y Dios hay distinción física, según la antigua terminología medieval, pero no metafísica, porque todas están en él y fluyen de él, como de la definición de triángulo fluye o deriva el que tiene dos rectos. De esta teoría del ser uno brotarán dos hijos posteriormente en la historia de la filosofía, el monismo materialista y el monismo idealista. Son vástagos de la filosofía de Spinoza. Leibniz, por su parte, siguió la doctrina de la sustancia donde la había dejado Descartes. No se dejó convencer por el monismo panteísta de Spinoza, que conoció muy bien, conoció perfectamente además al autor, ni por el ocasionalismo de Malebranche, que le pareció, el ocasionalismo del padre Malebranche, le pareció un panteísmo disfrazado. Comprendiendo que la independencia en el existir y la inherencia de los atributos requerían un mejor ajuste, hizo de la sustancia un ser activo, la mónada. Que algo exista, pensó, depende del principio de razón suficiente. Que sea lo que es
del de contradicción. Según Descartes, los posibles no son algo anterior a los existentes. Malebranche volvió a pensar que sí lo son. Spinoza que los posibles son necesariamente existentes. Y Leibniz que de los posibles llegan a existir solo los que son a su vez composibles y que aquellos son mucho más numerosos que estos. De los composibles solo son actuales, de hecho, los óptimos para existir, porque Dios, que todo lo puede, quiere lo mejor. Así pues, el que algo sea posible es principio de esencia, pero el que sea perfecto lo es de existencia para Leibniz. Por último, Wolff, partiendo de Leibniz y también de Suárez, del primero le vienen las nociones de posibilidad, esencia y existencia, en la primera de las cuales aparece su idea de ente, y en la segunda la explicita y en la tercera la concluye. Lo no contradictorio es posible. Lo posible es la esencia. De esta se pasa a la existencia, dice Wolff. Si una idea no es contradictoria, puede existir fuera del entendimiento. De otro modo, todo lo que es posible pensar puede suceder que exista. En esto consiste el ente, una definición muy clara. Otra cosa es que no sea discutible. En este consiste el ente y así se define lo que puede existir, tanto si existe como si no. Ente es lo no contradictorio. En el vocabulario de Wolff, los compatibles, los composibles, son los essentialia, según un vocablo latino, ¿verdad? Esencia es lo primero que es pensado a propósito de un ente, algo en lo que se halla la razón suficiente de que todo lo demás esté o pueda estar en él, es decir, los atributos y los modos. Ahora bien, aunque todo lo existente es posible, porque en caso contrario sería lo imposible lo que existiera, no puede identificarse una cosa con la otra. Todo lo que existe es posible, pero no todo lo posible existe. Para que algo exista, tiene que ser posible y algo más. Según Wolff, la existencia es un complemento de lo posible. Este tiene que tener razón suficiente para que pueda residir en los essentialia, en los esenciales, traduciendo directamente, no en los atributos ni en los modos. Le es preciso a Wolff recurrir a la teología natural. Tendrá que ser exigido por la esencia divina, es decir, por su posibilidad. Posibilidad y razón suficiente tienen entonces que entrar en juego. Habrá que demostrar entonces la existencia de Dios y después que hay una razón suficiente para que Dios cree el mundo en lugar de no crearlo. Ya sabemos la respuesta de Leibniz: Dios crea lo mejor, por eso lo crea. Y además creó el mejor de los mundos posibles, según esto. Esta es la nueva función de la posibilidad y de la esencia en la aparición de la existencia. En conclusión, también Wolff pone el ente en lo posible y por deducción analítica pasa a la esencia con sus essentialia, atributos y modos, hasta dar razón de la existencia. Es algo enrevesado el camino que siguen estos filósofos racionalistas del siglo XVII, pero será hasta que llegue Kant los últimos que traten a fondo la metafísica, hasta que llegue Kant y después Hegel. Kant destruirá la noción de metafísica, según es sabido, ya lo veremos más tarde, y Hegel posteriormente tratará de restaurarla.